Buenos días. La virtud de la penitencia y su práctica son siempre elementos necesarios en nuestro tiempo de preparación para la Pascua. Dispongamos nuestro interior y seamos testigos del poder de Dios cuando le mostramos realmente nuestra confianza. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Misa. Dispongámonos a participar de estos sagrados misterios, reconociendo nuestras faltas. Invoquemos la infinita misericordia de Dios y digamos con fe: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Pedimos en esta Santa Misa por la pronta recuperación de su salud y necesidades del señor Alejandro, por el doctor Ramiro Contreras, Esther García Hernández, Columba Marisol Esqueda, Miguel García Hernández, Silvia Ortiz García, María del Rosario García Hernández, Jesús Alejandro Ramírez García, Verónica Arellano, Guillermo García Nava, María Luisa Aguilar, familia Escalera Aguilar, Kevin Cortés López, Gil Altamirano Ramírez, Juan Martínez Cruz, familia Ramírez García, familia de la Torre Ramírez, familia Ramírez Ibarra, familia Ramírez Yáñez, familia Ramírez Arellano, familia Esqueda Ramírez, por el eterno descanso de Narcisa González Aguilar, Agustín López Vargas, Felipe Flores Escareño, Carlos Escalera Aguilar, Julia Aceves González, Lorenzo López Aceves, Arturo Ramírez Aguilar, Luis Felipe Ramírez García, Ramón Jiménez, Elpidia Escobedo, Gerardo de la Torre, Micael Hernández Zaragoza, Apolinar García, Juanita Murillo, Catalina Aguilar, Juan Ramírez, María Isabel Ramírez Aguilar, Juan Ramírez Aguilar, María Elena García Hernández, María Luisa García Hernández, benditas ánimas. También quiero ofrecer esta misa
por ustedes aquí presentes, por los hermanos que viven la Eucaristía por el canal de YouTube, por sus familias, sus necesidades, sus enfermos, sus difuntos. También por la Madre que nos acompaña en esta Santa Misa, para que Dios la colme de bendiciones, por nuestro acólito Tomás, para que Dios lo bendiga en compañía de su familia. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos, que tratan de purificarse por la penitencia, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que en realidad nos hace agradables a los ojos de Dios es tener una fe auténtica, acompañada de obras conformes a su santa ley. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: es cierto, Cedrac, Mesac y Abednego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado a levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pedro, Cedrac, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado a levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció, y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesac y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: sí, señor. El rey replicó: ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: bendito sea el Señor, bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea, Señor, para siempre. Para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito seas en tu templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito sea, Señor, para siempre.
eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito sea, Señor, para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El día que nuestros padres y padrinos nos acercaron al sacramento del bautismo, este maravilloso sacramento nos incorporó a pertenecer al pueblo santo de Dios que Cristo fundó con su muerte y resurrección. Este sacramento maravilloso del bautismo, que es el primero que recibimos, nos abre las puertas y el acceso a la vida eterna. Pero también lo más maravilloso es que en Cristo nuestro Señor nos hace hijos de Dios. Y los hijos de Dios, por el bautismo, estamos llamados a vivir en esa libertad. Porque el bautismo, haciéndonos hijos de Dios, nos da esa gracia de ser libres, es decir, nos quita todo pecado,
nos quita todo pecado. Si un adulto no está bautizado, no está confirmado, no ha hecho su primera comunión, es decir, no ha recibido los sacramentos de iniciación a la vida cristiana, y es un adulto de 15 años hacia arriba, y se prepara catequéticamente en estos 3 sacramentos de iniciación a la vida cristiana, se le da el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Es un adulto, por lo tanto, aparte del pecado original con el que somos concebidos, ese adulto ya trae muchos pecados. Pero porque se va a bautizar, ese adulto no pasa por el sacramento de la confesión, porque el bautismo le va a limpiar todos los pecados. Así de maravilloso es este sacramento del bautismo. Ese adulto recibe los 3 sacramentos: bautismo, primera comunión y confirmación, y no pasa por el sacramento de la confesión, porque el bautismo, decía, le va a limpiar todos los pecados. Lo va a hacer hijo de Dios y tiene que vivir y esforzarse en establecerse y vivir la libertad de los hijos de Dios. Así de maravilloso es el bautismo, que en Cristo nuestro Señor se nos hace hijos de Dios, libres para Dios, desatados de todo pecado. Pero cuando ya ese cristiano, después de haber sido bautizado, sigue pecando, entonces ya tiene que pasar por el sacramento de la confesión si quiere seguir volviendo a comulgar. A nosotros nos han bautizado de pequeños. Se nos bautizó para limpiarnos del pecado original con el que fuimos concebidos. Y en ese momento del bautismo quedamos limpios. Por eso a ese niño que se va a bautizar se reviste con vestiduras blancas, que significa la gracia que va a recibir por el bautismo. Pero como Dios nos hizo en la libertad, en el libre albedrío, como dice San Agustín, entonces ya que crecemos, nosotros en esa libertad optamos por vivir en el pecado o conservar esa gracia. Y hoy el Evangelio nos habla de esto, de que los hijos de Dios viven en la libertad y Cristo vino a darnos esa libertad. Y cuando el cristiano no acepta a Cristo y no se acerca a Cristo por la gracia, ese cristiano vive esclavo del pecado. Es esclavo. Esto es lo que se está refiriendo el Señor al pueblo judío, al pueblo de Israel, que son hijos de la esclavitud. Y ellos dicen, no, nosotros no somos hijos de esclavo, nosotros somos hijos de Abraham. Y dice el Señor, si fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. Que la principal obra de Abraham fue la fe, creerle a Dios y abandonarse a la confianza de Dios, a tal grado que cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, Abraham no titubea y lo hace, las acciones, pero en el momento en que Dios ve que lo va a realizar, Dios le dice, alto, ya sé que me temes, ya sé que confías en mí. Y Dios no permite que sacrifique a su hijo Isaac. Pero Abraham manifiesta esa confianza, ese abandono, ese creerle a la palabra de Dios.
Y es lo que el pueblo de Israel no está creyendo en esa palabra de Dios que es Cristo, la palabra encarnada del Padre. Y es lo que a muchos de nosotros nos sucede, que no le creemos a Dios y no vivimos las obras de Dios. No vivimos la palabra de Dios en el perdón y preferimos vivir en el rencor, en el odio, en el resentimiento. No vivimos en la honestidad y preferimos vivir en el engaño, en la mentira. Como dice mucha gente, mentirillas piadosas, que no las hay. Todas son mentiras y el autor de la mentira es el diablo. Y decidimos libremente vivir en ese pecado de egoísmo, de soberbia, de envidias, de pleitos, de críticas, de infidelidades, los que son casados, cometer infidelidad con sus ojos, viendo otras personas que no son su cónyuge, o viendo pornografía. Los casados, qué vergüenza. Y por eso es que nosotros libremente decidimos o ser hijos de la esclavitud por el pecado, o ser hijos de Dios en la libertad a la cual Cristo nos vino a traer con su muerte y resurrección. Y a esto se está refiriendo Cristo en este pasaje del Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar. Hermanos, nosotros libremente, por ese don de la libertad que Dios nos ha concedido, ¿en dónde decidimos vivir? En la libertad de los hijos de Dios, buscando, haciendo la voluntad de Dios y creyéndole en su palabra, que es Cristo, o decidimos vivir en la esclavitud del pecado, abrazando ese pecado que libremente decidimos y no queremos quitarnos. Porque hay gente que dice, es que no puedo. No, sí puedes, pero no quieres dejar ese pecado. Y el pecado nos hace esclavos, y el autor del pecado es el demonio, que nos unimos a él en nuestra libertad para decidir vivir en esa esclavitud de pecado. Pero también tenemos la capacidad en la libertad de unirnos a Cristo por la gracia para vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Dónde vivimos nosotros? ¿En la libertad de los hijos de Dios? ¿Por la gracia? Renunciando a todo pecado en este tiempo de Cuaresma que se nos invita a trabajar en propósitos de enmienda y de conversión. ¿O hemos decidido seguir viviendo en el pecado que nos lleva a la esclavitud? ¿De qué lado hemos decidido libremente vivir nosotros? Que así sea. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Por los campos disperso en espigas, hecho
ofrecemos tus granos como signo de unión y de fe. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, estos dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Y ya que los destinaste para alabanza de tu nombre, haz también que nos procuren la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera de cómo debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo cardenal José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En el silencio de nuestro corazón, pidamos por nuestros difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por los hermanos que viven la Eucaristía por el canal de YouTube y por los presentes que no van a comulgar sacramentalmente, los invito a hacer la comunión espiritual diciendo: yo creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos instantes, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me uno y me abrazo todo a ti. Haz, Señor Jesús, que nunca jamás el pecado me separe de ti. Amén. Llenos de gratitud, acerquémonos a recibir el sacramento del amor que nos fortalece ahora y algún día nos hará partícipes de la vida eterna. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes, religiosos, religiosas, misioneros y laicos comprometidos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón, así sea. Ángeles y santos, ayudadme a bendecir. A Jesús sacramentado que acabo de recibir. Alma de Cristo, Santifica. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo. Confórtame. Oh mi buen Jesús, Óyeme. dentro de tus llagas, Escóndeme. no permitas Que me separe de ti. del enemigo malo Defiéndeme. a la hora de mi muerte. Llámame. Y mándame ir a ti para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía. oremos.
Que el sacramento recibido, Señor, nos proporcione un remedio celestial para que purifique nuestros corazones de sus vicios y nos fortalezca con su constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este tiempo de Cuaresma hay una oración de bendición para ustedes. Los invito a inclinar su cabeza y al final de la oración responder amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Atiende, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo, y a quienes compadecido les das la confianza de esperar en tu amor, concédeles, benigno, experimentar el efecto de tu acostumbrada misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, a vivir con fe y a dar testimonio de lo que hemos celebrado, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día. Igualmente, gracias. Pequé, Dios mío, piedad, Señor.